Es grato para nosotros escuchar en los siguientes minutos la voz verdadera del Señor Jesucristo. Su siervo en Colombia, Fabio Alfonso Bernal, nos presenta al Dios que todos necesitamos. Saludo a todos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le damos la más cordial bienvenida a este su programa, El Sonido Cierto. Queremos entrar directamente a la porción de la eterna palabra de Dios, la cual es la única que nos da vida, la única por la cual estamos interesados, porque en ella encontramos las sublimes promesas mediante la cual el hombre puede subsistir y conoce su destino eterno. Si son tan amables, los que tienen sus Biblias a su alcance, me van a acompañar en la escritura del libro de Génesis, o mejor corregimos, vamos a ir a 1 de Pedro, capítulo 1, versos 18, 19 y 20, que nos dice: sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya ordenado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. En esta escritura que acabamos de leer, Dios nos promete el Cordero, el Redentor del mundo. Siendo que esa es la manera que Dios proveyó para la humanidad, para la raza caída, entendemos que Dios sabía que Satanás, a través de la bestia, iba a ser el engañador de toda la humanidad, excepto de los hijos de Dios, cuyos nombres estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Vamos a ir al libro de Apocalipsis, el capítulo 13 y el verso 8, que nos dice: y todos los que moran en la tierra le adoraron a la bestia, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. Esto indica que el plan de redención de Dios era perfecto. Por tanto, Dios demandaba que el Redentor, que el Cordero, tenía que ser sin mancha, sin arruga y sin contaminación. Un Cordero que encajara perfectamente en su perfecta palabra, en su perfecta promesa y en la fe que iba a tener sus hijos en la eterna palabra del Señor. Si nosotros nos damos cuenta, podemos ir al libro mediante el cual Dios demanda un sustituto por medio de la sangre de animales, de toros, de vacas, de palominos, que era una sombra, un tipo de las cosas venideras del sacrificio perfecto. Y Dios, cuando vio que el hombre fue echado, lanzado fuera de su presencia, había perdido sus derechos, su poder, su gloria, todo, entonces Dios demandó las simientes que ellos produjeron, Caín y Abel, los trajo a una adoración para producir el primer tipo o sombra sobre la tierra, mediante la cual iba a identificar al verdadero adorador y quién era el que iba a aceptar por revelación el Cordero de Dios, que iba a quitar el pecado del mundo. Vamos a ir al libro de Génesis, al capítulo 4, versos 3 y 4, y después pasaremos al libro de los Hebreos, capítulo 11, verso 4, que nos dice: y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo de los frutos de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Vemos que hubo dos oferentes. El uno trajo cosas materiales, cosas que la carne, la mente, la habilidad humana produce porque cree que de esa manera iba a agradar a Dios. Abel, al contrario, supo que se necesitaba un inocente en lugar del pecador y que esa ofrenda era la única que iba a sustituir el pecado.
cuando fuera ofrecido el Cordero de Dios. Y dice la Escritura en Hebreos 4:11, por la fe, por revelación, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por la cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de su ofrenda, y muerto aún habla por ella. Dios mismo testificó que el sacrificio, el tipo, la sombra que había traído Abel era exactamente lo que Dios requería como el sustituto por el pecado. El plan de redención implicaba, desde luego, que alguien tenía que traer el tipo y la sombra para manifestar luego el sacrificio perfecto, y podemos encontrarlo entonces como Dios empezó a trabajar con tipos y sombras por sangre de animales hasta que manifestó el Cordero de Dios, el Redentor del mundo. Y veamos en Génesis 22:8 y el verso 13, cómo el padre de la fe, Abraham, Dios, un día demandó un sacrificio y una ofrenda que lo constituyó en su propio hijo. Y dice la Escritura, y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos, padre e hijo. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó al carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Aquí estaba el sustituto, que fue lo que produjo la fe de Abraham, que le dijo a su hijo, Dios va a proveer, porque el hijo dijo, ¿dónde está el sacrificio? ¿Dónde está el cordero? Pero Abraham sabía que Dios era poderoso para proveerlo, y cuando él quiso ejecutar su fe, fue cuando Dios sustituyó un cordero por su hijo, y allí estableció la forma, el tipo y la sombra de lo que Dios iba a hacer por usted y por mí al enviar al Señor Jesucristo, el justo por los injustos, el inocente por el culpable. Vamos y miremos otro tipo y otra sombra del Antiguo Testamento. En Israel, que era el Hijo de Dios. Israel, que el Señor le dijo, tú eres mi hijo, de Egipto te he llamado. Y cuando él llamó a su hijo, a Israel, él también demandó para salir de Egipto que se ofreciese un cordero por familia, como una sombra y tipo de que era un pueblo que salía de un estado a otro estado, de una condición de esclavitud a una liberación total. Y en Éxodo 12:3 dice la palabra, habla toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes, tómase cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Dios determinó, y eso también lo encontramos en el Nuevo Testamento, que un verdadero creyente que cree en el Señor Jesucristo podrá introducir en ese cordero y ser salvo tú y tu casa. Encontramos, por tanto, que Dios siempre ha demandado sangre por redención, por expiación y por sacrificio. Si nosotros lo observamos, podemos ir al libro de los Levíticos, al capítulo 17 y al verso 11, que nos dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación por la persona. Entonces sabemos que la sangre de los machos cabríos y de los carneros jamás podían quitar el pecado del mundo, solamente cubría el pecado, pero era una sombra, era un tipo, era un bosquejo que anunciaba las cosas perfectas, las cosas venideras, en el Cordero perfecto de Dios, el que Dios había ofrecido por expiación y que no es otro que la persona de nuestro Señor Jesucristo, porque tenía que ser un sacrificio perfecto, tenía que ser una expiación perfecta para poder eliminar por una vez por todas el pecado de la raza caída. Y veamos cómo es que la Escritura nos dice en Hebreos el capítulo 10, versos 3 y 4.
pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Esto nos enseña que de acuerdo a la palabra de Dios, en particular, amados televidentes, que estamos interesados de dar a conocer cuáles son los principios rectores que gobiernan nuestra fe, basados en las promesas que Dios ha hecho en su palabra a la raza caída que es el hombre. Vemos que el tipo, la sombra del Cordero Perfecto, tenía que ser alguien que pudiera tomar nuestro lugar de una manera incondicional. Tenía que ser un pariente redentor. Tenía que constituirse como el hermano mayor, porque no había hombre, no había ángel que pudiera hacer ese trabajo. Dios mismo tenía que constituir el Cordero y la forma provista por Dios para darle salida a la raza humana, al hombre que había caído de la presencia de Dios, había caído de su palabra, había caído de su poder. Él mismo se propuso rescatarlo por medio de la salvación, el plan de redención, y él mismo asumió esa responsabilidad al poder constituirse hombre como usted y yo y poder participar de carne y sangre. Era la única manera en que él podía bajar a la condición del ser caído para levantarlo de nuevo a Dios y su palabra. Observemos lo que nos dice la Escritura en Hebreos, el capítulo 2, verso 14, 16 y 17. Así, por cuanto los hijos, esto no es para todos, esto es para los hijos de Dios, participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Aquí quiero radicar un poquito, que ustedes pongan su fe, sobre todo, amados televidentes, que Dios tiene una simiente que es redimible, porque hay otra que no es redimible. Dios solamente redime a aquellos que están escritos en el libro de la vida del Cordero, como dice Apocalipsis 13, 8, aquellos que el Señor colocó con su propia sangre desde antes de la constitución del mundo, mediante la cual ordenó y sabía quién era la simiente real que era redimible. Y esto es lo que dice la Escritura, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Así que este Cordero tiene que ser un hermano. La Biblia nos dice en Romanos, el capítulo 8 y el verso 29, que Él se constituyó el primogénito, el primero de nuestros hermanos. Siendo Él entonces el pariente redentor, para venir a ser ¿qué? Misericordioso, fiel, sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. Esto era el plan, porque este no es el Cordero de las iglesias, este no es el Cordero de los hombres, ese es el Cordero de Dios que Él ofreció para redimir al hombre, la raza caída, y dice, para expiar los pecados del pueblo. Por tanto, la Escritura también nos habla en el libro de los Hechos, el capítulo 3 y el verso 25, cómo es que Dios concertó un pacto por aquellos que son descendientes de los profetas, porque a un profeta viene la palabra, a un profeta viene la simiente, como dice Lucas 8:11, esta es la parábola, la palabra es la simiente de Dios. Esa palabra, esa simiente, cuando viene a un profeta, produce los descendientes del pacto que hizo con Abraham, como dice la Escritura en el verso 25 del capítulo 3. Vosotros sois los hijos de los profetas
y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Nosotros en este momento entendemos el por qué creímos y aceptamos la promesa que Dios nos hizo de enviar a Elías el profeta antes del día grande y terrible de Jehová. Porque él traía la simiente, él traía la promesa a la humanidad de convertir el corazón de los hijos a la fe de los padres apostólicos. Porque ese fue el pacto que Dios hizo con los profetas y con los descendientes de Abraham, diciendo en los padres: el que acepte esta simiente, porque es descendiente de profeta, entonces ustedes serán simiente que conformarán las benditas familias de la tierra. Dios tiene un canal, Él tiene un vaso, Él tiene una forma para dar a conocer estos grandes secretos, y eso es Amós 3:7. Nada hará el Señor Jehová sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Todo el tiempo, en todas las edades, todos los profetas de Dios han sido rechazados, han sido apartados, pero todo aquel que recibe esa palabra, esa simiente por medio de ese profeta, Dios lo constituye como parte de la gran familia de Dios aquí sobre la tierra, por la cual Él envió su Cordero, envió esa gran promesa que hoy nosotros la aceptamos y que hace 2000 años fue al Calvario. El Señor Jesucristo pagó el precio por nuestros pecados. Él subió, llevó cautiva la cautividad y envió envidones a los hombres, pero Él mismo nos prometió que Él tenía que ser retenido en los cielos hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, por la cual prometió enviarnos a Elías el profeta. Él traía una misión específica antes del día grande y terrible de Jehová, traer la conversión de los hijos hacia los padres, para poder, a través de la simiente real ofrecido a Abraham, poder producir los hijos y las hijas de Dios que hoy tienen en sus manos lo más sublime, lo más grande, la vida eterna, porque el que aceptó esta promesa, Dios lo constituyó hijos de los profetas y por ende simiente real de Abraham. Esto fue lo que dijo el Señor en su palabra, que Él ciertamente no socorrió a los ángeles, sino socorrió a la descendencia de Abraham. Entonces, amados, en este momento, a través de este programa, a través del Sonido Cierto, queremos que ustedes entiendan el por qué nosotros hemos creído y aceptado a Malaquías 4:5, Apocalipsis 17 como la voz. ¿Por qué hemos aceptado el ministerio del Hijo del Hombre, que es un ministerio profético conforme Lucas 17:30? Porque es la palabra asignada de este día para sacar fuera de todo sistema, de todo credo y todo error, a la simiente real de Abraham, que solamente puede escuchar a sus profetas. Así que, amados, para mí ha sido un privilegio y un gozo haberme podido dirigir a usted y haber podido hablar del Cordero de Dios, del Redentor del mundo, el cual Juan el Bautista, cuando vino el primer precursor, nos lo presentó y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es tu Salvador, Él es mi Salvador, pero Él también nos anunció el gran restaurador, el gran Espíritu Santo que vendría a través de Elías el profeta para convertir el corazón de los hijos a la fe de los padres apostólicos. No olviden, amados televidentes, en su pantalla hay unos teléfonos por los cuales ustedes se pueden poner en contacto con nosotros para ampliarles más estas grandes verdades que estamos exponiendo y de las cuales somos responsables, y también para resolver
posibles problemas, posible usted tenga inquietudes, esté enfermo y necesitado, pero hay un Dios que lo puede sanar, hay un Dios que lo puede libertar, y es el Dios de esta Biblia, y su nombre es el Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga y hasta una próxima ocasión. Le damos la más cordial bienvenida a este su programa, El Sonido Cierto. Queremos entrar directamente a la porción de la eterna palabra de Dios, la cual es la única que nos da vida, la única por la cual estamos interesados, porque en ella encontramos las sublimes promesas mediante la cual el hombre puede subsistir y conoce su destino eterno. Si son tan amables, me van a... Entendemos que Dios sabía que Satanás, a través de la bestia, iba a ser el engañador de toda la humanidad, excepto de los hijos de Dios, cuyos nombres estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Vamos a ir al libro de Apocalipsis, el capítulo 13 y el verso 8, que nos dice: y todos los que moran en la tierra le adoraron a la bestia, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya ordenado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. En esta escritura que acabamos de leer, Dios nos promete el cordero,
el Redentor del mundo. Siendo que esa es la manera que Dios proveyó para la humanidad, para la raza caída. Los que tienen sus Biblias a su alcance me van a acompañar en la escritura del libro de Génesis, o mejor corregimos, vamos a ir a 1 de Pedro, capítulo 1, versos 18, 19 y 20, que nos dice: sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Es grato para nosotros escuchar en los siguientes minutos la voz verdadera del Señor Jesucristo. Su siervo en Colombia, Fabio Alfonso Bernal, nos presenta al Dios que todos necesitamos. Saludo a todos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo.